soy Katia Guamán y este es el programa Desde mi Tribuna. Hoy tenemos como invitada a la congresista Roselia Amurús, que nos hará saber su propuesta sobre cambios en el Jurado Nacional de Elecciones y en la OMPE. Adelante, José Arturo. Muy buena con todos ustedes, esta es una nueva edición Desde mi Tribuna. Yo soy José Arturo Medina Silva y les voy a presentar hoy día un programa que está muy seguido con el acontecer del Perú, el acontecer político. Anoche se ha dado el voto de confianza al gabinete del señor Otárola, primer ministro, y todo su gabinete en pleno. Después de esto han habido otros acontecimientos y la crisis política sigue adelante. Pero, como siempre estamos en la noticia y tratamos de buscar a los protagonistas, el día de hoy tenemos una invitada especial, una joven congresista, joven política, Roselín Amurús. Ella es abogada egresada de la Universidad de Lima. Pertenece al partido Avanza País y hoy día nos da el honor, pues, de contar con ella para conversar de estos y otros temas. Muy bienvenida, buenos días en Perú, buenas noches de Japón. Buenos días, José Arturo, muchísimas gracias por la invitación y la verdad los felicito, ¿no?, a todos los peruanos en Japón y sobre todo que den estos espacios para que puedan saber la realidad que está ocurriendo en nuestro país. Bien, congresista, la semana pasada usted ha tenido un proyecto de ley. Usted es una joven política y ha tenido ese valor de entrar con un proyecto un poco complicada según las circunstancias, ¿no? Sobre el recortar el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. Los antecedentes de ellos es de que después de las elecciones del 21 se cuestionaron la honorabilidad, la transparencia y quizás se hubiese prestado para un fraude electoral, si bien es cierto, pero tengamos en cuenta de que en las últimas elecciones regionales y municipales, esta misma OMPE y el mismo Jurado Nacional de Elecciones ha actuado en una competencia realmente similar a la de la Presidencia de la República, donde menos del 1% ha sido la diferencia entre el señor López Aliaga y el señor Daniel Urresti. Quiero saber, desde la perspectiva en la que usted ha planteado este proyecto de ley. Sí, muchas gracias, José Arturo, por la pregunta, porque sí, si bien es cierto, ha sido un proyecto de ley que hay que tener bastante valor. ¿Por qué? Porque ha habido muchas críticas. Ha habido también parte positiva como parte negativa, incluso de bastantes constitucionalistas aquí en nuestro país, pero hay que analizar de que acá hay algo que es, digamos, extraordinario dentro de un periodo legislativo regular. Normalmente nosotros estaríamos por un periodo de 5 años y en este caso se está dando ya la posibilidad y estamos a puertas de dar la segunda votación para un recorte de los parlamentarios, del Parlamento andino, de la presidencia y de la vicepresidencia. En ese sentido es que mi propuesta va a que también necesitamos un recorte del sistema electoral, dado de que la ciudadanía lo que está buscando es sentir que va a haber unas elecciones totalmente transparentes. Yo no puedo hablar de un fraude electoral, dado de que finalmente se pronunció a entidades internacionales, las entidades pertinentes como la Fiscalía, y finalmente no ha habido ningún tipo de fraude, ¿no? Entonces, lo único que yo estoy solicitando es pasarnos a la Constitución. Nuestra Constitución y el espíritu del artículo 180 de nuestra Constitución nos manifiesta de que las autoridades del sistema electoral deben ser electas, las cuales tienen sus entidades, ¿no? Porque mucha gente, cuando he presentado este proyecto, lanzan comentarios como que el Congreso es ahora quien quiere elegir al sistema electoral, cuando no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto, porque acá nos está cambiando las entidades que eligen a las autoridades. Va a seguir dependiendo de la sala plena de la Corte Suprema, en el caso del presidente del Jurado de Elecciones,
va a seguir dependiendo del Jurado Nacional de Justicia para la OMPE y para la RENIEC. Eso no varía. Lo único que estamos nosotros proponiendo es un recorte de 1 año, lo cual tiene sentido, porque si el espíritu del artículo 180 es que estén por un periodo de 4 años para que ellos regulen y supervisen una sola elección, entonces, en ese sentido, se tiene que recortar 1 año, porque obviamente si nosotros hemos aprobado en la primera votación de que nos vamos todos en el 2024, entonces necesitas un plazo prudente para que entre el nuevo sistema electoral con sus nuevas autoridades y ver todo el nuevo proceso electoral. Es por ello que presenté ese proyecto, porque no es algo tampoco que venga de una iniciativa de mi mente, sino es un clamor de la ciudadanía, porque hay una desconfianza muy fuerte, José Arturo, muy fuerte del sistema electoral, porque a ver, si retrocedemos un poco el tiempo, también ha habido cuestionamientos incluso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Por qué es que cuando se presenta Perú Libre, no es que observan de que su candidato en dicho entonces estaba como dueño, no sé, fundador, pero como dueño accionista de una empresa constructora? Desde ahí ha podido partir y han podido observar la candidatura. Sin embargo, no se dijo nada. ¿Y eso de quién es responsabilidad? Del presidente jurado nacional de elecciones. Cuando se solicitó el padrón, ¿no?, de todos los electores, también a la OMPE, tampoco quisieron darlo a primera mano. Incluso el Congreso tuvo que instalar una comisión investigadora, que finalmente, pues, a razón de que también hubieron puntos de vista del nivel internacional, entonces finalmente la comisión no pudo hacer mayor determinación, pero eso no quiere decir que la población no se sienta con mucha desconfianza de las actuales autoridades. Pero más allá de eso, porque esos son cuestionamientos, como también existen cuestionamientos del Congreso, ¿no?, de la presidenta, y en sí podemos hablar de miles de cuestionamientos. Finalmente lo que queremos son elecciones limpias, elecciones transparentes, darle tranquilidad y calma a la ciudadanía desde nosotros mismos hasta el sistema electoral. Congresista, siguiendo algunos artículos, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, él se basa sobre el artículo 182 y menciona mucho el 180 de la Constitución Política, sobre la conformación, sobre tanto lo que es el Jurado Nacional de Elecciones, sobre sus reelecciones, el periodo y el proceso, ¿verdad? Y en el 182 sobre el OMPE, que es regulado por el Consejo Nacional de la Magistratura por 4 años. Entonces, ¿las modificatorias serían netamente a los artículos o sería una norma especial? No, hay que hacer, mi propuesta es una reforma constitucional, pero más allá de eso también aprovecho tu vitrina para comunicar que también voy a hacer un pedido, una solicitud formal, oficial, hacia las entidades que eligen a estas autoridades, porque lo más salomónico sería que ellos renuncien. Pero si es que ellos se siguen queriendo impregnar en su cargo, entonces tenemos que tomar otras medidas, ¿no? Porque finalmente, si vemos el histórico de nuestro país, todos los que han sido miembros, si no me equivoco, del Jurado Nacional de Elecciones, al culminar su periodo de los 4 años, se retiran y vienen elegidos otros nuevos. Y yo no entiendo cómo Salas Arenas sale con toda, la verdad, para mí una frescura total, ir a los medios de comunicación y aferrarse al cargo mediante o sustentando que han habido encuestas que lo protegen,
Finalmente acá lo que interesa es que necesitamos todos los peruanos una nueva reestructuración de todas las entidades del Estado y hay que incluir al sistema electoral, porque son ellos los que finalmente, los que moderan esta situación, los que finalmente fiscalizan si es que están yendo de manera regular los distintos partidos y por los cuales el día de hoy hemos tenido que lidiar con un gobierno que ha querido impregnar el comunismo en nuestro país y que finalmente nos hemos salvado, pero que igual seguimos en la lucha. Congresista, hay una de las cuestiones que el señor Salas Arena mucho está utilizando, ¿no? Que es sobre los porcentajes. Él dice tener más aprobación y más aceptación que el Congreso de la República. Pero recordemos que en el proceso, perdón, en el proceso electoral, un miembro de su incompleto staff de lo que era el Jurado Nacional de Elecciones renunció y quedando en un número reducido de 3. Solamente bajo esos argumentos de que llevaron un proceso electoral que tuvieron que de emergencia incorporar a un nuevo miembro, ya descalifica la idoneidad que pueda tener este organismo tan importante, que es independiente. Sí, él, por eso digo, él se jacta de que tiene aprobación de no sé qué empresa encuestadora y que incluso compara la desaprobación que tiene el Congreso. Él, como jefe, como jefe del Jurado Nacional de Elecciones, no debería ni siquiera hablar de encuestas. Él no está postulando, él simplemente tiene que ser una persona totalmente imparcial y dejar, si es que para él este proyecto es inconstitucional y nadie se puede meter en su cargo, simplemente él tiene que estar tranquilo en su casa y no hacer absolutamente nada. Y como usted lo está diciendo, efectivamente, se retiró uno de sus miembros y desde ahí uno se puede dar cuenta de la descalificación de su equipo. Hay una idoneidad, hay que confiar. Congresista, lo ha dejado claro su proyecto. Le felicito, siendo muy joven, está enfrentándose contra un sistema ya establecido y que difícilmente va a querer por voluntad propia aceptar ser desalojados, para decirlo en algunos términos. Congresista, el día de ayer ha habido este pleno para dar la confianza al gabinete Otárola. Usted como congresista, usted comprenderá en el 2006, usted es joven, pero en el 2006 ya los brotes de violencia en el sur del Perú eran ya conocidos. En el caso de Ileave, por decir, del alcalde de Cirilo Robles, quien fue torturado y asesinado, y por último hasta se le quería descuartizar. Entonces, el sur siempre ha sido convulsionado y los problemas históricos que hay. Se le asume que el señor Otárola tendría responsabilidad política, la tiene de hecho, porque es gestión. En la gestión política se carga. ¿Cómo ve usted? ¿Es justificable de la confianza? ¿Era necesario o era una cuestión que dependía de que si no se le da, se pone en riesgo la democracia? ¿Cuál es la posición que usted asumió? Sí, gracias. José Arturo, mira, solamente para hacer un preámbulo al anterior, cuando me dijiste, sí, la valentía de solicitar este recorte y que obviamente las autoridades del sistema electoral actual no van a proceder a hacer una renuncia voluntaria. Lo mismo ocurrió, yo he sido una de las que más he solicitado la renuncia de Pedro Castillo en su momento, incluso presenté una moción de renuncia y finalmente el tiempo nos da la razón. Finalmente terminan suscitando ciertas circunstancias que el mismo presidente tuvo que actuar de una manera golpista, dictatorial, porque estaba totalmente desesperado y finalmente donde está el expresidente está preso. En el sentido de lo que me está manifestando del día de ayer, en efecto, nosotros, Avanza País, optamos, ¿no? Hemos consensuado absolutamente por unanimidad el darle la confianza al señor Otárola, a todo su equipo de ministros, porque sí necesitamos darle calma y tranquilidad a nuestro país.
efectivamente ellos son los responsables de lo que está sucediendo, pero también hay que ser claros. Acá no hay una manifestación pacífica, acá no estamos hablando de gente, y no meto a todas las personas en un solo saco, porque deben haber, sí, ciudadanos de a pie que están con mucha disconformidad con el actual gobierno, que también hay mucha gente desinformada también por culpa de estos izquierdistas radicales y destructivos, ¿no? Porque ¿de dónde pueden venir tantos manifestantes, entre comillas, ¿no? Porque para mí hablo de la gente que está creando violencia, que está asusando a toda la población. ¿De dónde van a sacar camionetas, distintos tipos de armas supuestamente no letales, pero que finalmente con un disparo de ellos también pueden matar a una persona? Tenemos policías fallecidos, tenemos menores de edad, tenemos niños que no han podido llegar a los hospitales por culpa de haber cerrado y bloqueado las carreteras de nuestro país, y eso no es una manifestación de ninguna manera. Estamos hablando de actos terroristas, porque han quemado instituciones del Estado, porque han incluso, y me solidarizo con uno de mis colegas en Cachi, que también han ido y han quemado una de sus propiedades en Puno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a pretender que el actual gobierno actúe y viene la izquierda radical a decirle que ellos son unos asesinos porque están autorizando que la policía pueda hacer uso de sus armas? Pues nosotros no es que seamos, que no tengamos empatía con lo que está sucediendo, todo lo contrario, pero tampoco podemos pretender que nuestra Policía Nacional, la cual la preparan para estos momentos, salgan a las calles totalmente desarmados contra este tipo de violentismo que estamos viendo en nuestro país. ¿Qué es lo que pretende? De que si viene alguien y está quemando una institución, ¿no? Y que está muriendo gente entre ellos mismos, venga la policía y que les tire un balde de agua. O sea, finalmente no entiendo qué es lo que buscan. Acá se está tratando de controlar la situación, y es por ello que nosotros le hemos dado la confianza, no solamente por lo que está suscitándose en estos momentos, sino porque todos los ministros que en la actualidad estamos viendo son técnicos. Son, al menos hasta la fecha, lo que están demostrando es que tienen la intención de dar lo mejor de ellos mismos, y nos han expuesto ya varias propuestas, incluso ya tienen aprobados presupuestos para las zonas más vulnerables de nuestro país en los distintos sectores. ¿Y por qué no darle la oportunidad? O sea, ellos le han dado la confianza, ¿no? a gente totalmente inexperta, ¿no? en los anteriores ministerios, y finalmente ahora que contamos con técnicos, que claro, por eso es que yo creo que todo va de la mano. Es demasiado casual de que justo cuando todo el país sabía que el voto de confianza era el día de ayer, pasa todo lo que ha pasado, lo lamentable y triste y penoso, de verdad que es lamentable lo que está pasando en nuestro país, haya ocurrido en Puno. Es como si todo estuviera cuadrado. Congresista, nos vamos a una pausa, pero antes de ir a una pausa, le dejo una pregunta en el aire. No todos los ministros que están en esta plancha son altamente calificados, con algunos traen cuestionamientos, por decir en Cancillería, netamente en Cancillería. Le dejo ahí ese adelanto ahí por decir el caso de la Cancillería, que tiene muchos representantes ocupando cargo ministerial. En el caso de Comercio Exterior, el señor Helguera, que proviene de Cancillería y estuvo aquí en Japón un largo tiempo como agregado en lo que era temas de comercio exterior. No es que sea un especialista en el tema, ni sea una lámpara que ilumina inteligencia, porque existen algunos reportes periodísticos que después vamos a tocar, luego de esta pausa. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos. Janina Correa le ayudará en la compra, venta o alquiler del inmueble de su preferencia con una atención personalizada. Llame ya.
Y bueno, continuamos con la entrevista, esta entrevista con Roselyn Amuruz, congresista de la República, y le había dejado una pregunta antes de la pausa, referente a algunos personajes que estaban ahí, son tecnócratas mejores que los que tenía Pedro Castillo definitivamente, pero no sería el momento, por decir, en el caso de Cancillería, conociendo de que todos los embajadores y cónsules han puesto su cargo a disposición después del golpe fallido de Pedro Castillo, ¿no sería momento de que una joven política como usted impulse, inyecte, que se haga una investigación total de todos los que han estado en el cargo y algunos no se han ratificado y que sean vueltos a Cancillería, y como otros darle su agradecimiento y que se retiren? Tenemos, ojos, la embajadora que estuvo en Bolivia era la secretaria nacional de Asuntos Internacionales del Partido de Cerrón. Tenemos que la vecina amiga del señor Pedro Castillo estaba de embajadora en Noruega, si no me equivoco, que antes que ella asuma ese cargo, al hermano lo habían propuesto y el hermano se encontraba fugado del país, con asilo político. Entonces, Cancillería, su equipo tal vez necesite ser removido. Le pongo ahí la pregunta, congresista, ¿qué opina? Sí, totalmente de acuerdo. Mi comentario antes del pequeño receso era en términos genéricos, ¿no? Que de hecho actualmente tenemos un mejor equipo técnico que el anterior y como lo dices, claro, cualquier equipo sería mejor que el equipo que podría colocar Pedro Castillo porque en definitiva pues nos ponía a ciertos personajes con cuestionamientos muy graves como terrorismo, como narcotráfico, como violencia familiar. En este caso es distinto, pero eso no quita de que el actual gobierno tiene que hacer una reestructuración no solamente de la cabeza, sino de todos los que están alrededor, como en el caso de Cancillería y los distintos embajadores que aún continúan o que están en otros cargos, pero en el mismo entorno de Cancillería, ¿no? Es evidente que cuando ocurrió el golpe fallido de Pedro Castillo, dieron, ¿no?, su cargo a disposición y finalmente hoy por hoy continúan algunos personajes dentro de la Cancillería en general y hay que hacer una investigación, eso no quita, pero hoy por hoy lo que nosotros estábamos, o sea, protegiendo era la calma y de la ciudadanía en general por las distintas acciones de violencia que venimos pasando y las muertes que cada día que están ocurriendo día con día. Entonces, no era prudente, en definitiva, hoy, y eso no quiere decir que mañana nosotros no vayamos a cuestionar y citar a la canciller y que nos dé una explicación de la lista que podamos nosotros investigar. Eso no tiene, o sea, no quita una cosa con la otra. Que le hayamos dado la confianza en un término genérico a todo el equipo, a todo el gabinete, no quiere decir que nosotros no continuemos con nuestro control político, con nuestra función de fiscalización y que estemos o sea, al ojo así del cañón, como diría, viendo cada paso que ahora le toque hacer a la canciller, ya teniendo la confianza y la seguridad que va a continuar en el cargo y todos los cambios que tiene que hacer. Atentos ahí, congresista, y desde este programa le digo de que cualquier cosa, anomalía que veamos, se lo vamos a hacer llegar a su despacho. Ténganlo por seguro. Congresista, y se nos viene toda una etapa de proyectos que van a ir para las reformas, entre comillas, ¿verdad? Porque no sabemos, estamos estancados, se queda en el limbo, porque acá viene la ratificación en el próximo, en la próxima legislatura para ver sobre la ley de adelanto de elecciones, ¿verdad? No se Así sabe es. si se va a lograr la mayoría que se necesita, o si queda ahí nomás y pasan ustedes hasta el 2026. ¿Usted está de acuerdo con que se adelanten las elecciones o no le parece bien la idea porque usted ha juramentado hasta el 2026? Mira, nosotros como bancada todos, de manera unánime, hemos aprobado en primera votación el adelanto de elecciones, pero por un tema coyuntural.
Eso no quiere decir que obviamente el día que nosotros hemos juramentado hasta el 2026 nos sintamos capaces de poder ejercer nuestra función como congresistas hasta el culminar nuestra gestión, que lo regular hubiera sido hasta el 2026. Pero lamentablemente la desaprobación del Congreso, y no es lógicamente en este caso por Avanza País, sino que yo estoy convencida que es por los del frente, por los de la izquierda destructiva, radical, por los niños que aparecieron, por muchos congresistas que se han vendido por un voto, por un cargo, por puestos de trabajo. Entonces todo eso desprestigia totalmente a nuestro Congreso y jamás van a hablar de una bancada o de una persona en particular, sino van a hablar de toda la institución. Entonces, por traernos abajo nuestra institución, es por ello que nosotros, al ver todo lo que está suscitándose en las calles, nosotros pensamos más en nuestra población y aceptamos el adelanto de elecciones, pero siendo responsables, con reformas constitucionales y con reformas al sistema electoral, Perdón, ¿no? congresista, me permite sobre el tema de reformas. Usted como abogada Exacto. entenderá de que tiene un plazo para colocar las reformas que sean aplicables, porque una vez que se hace la convocatoria, ya no son aplicables estas reformas. Sí, ¿Tiene en cuenta eso? sí, tenemos en cuenta eso, por ejemplo, el tema de la bicameralidad, ya sí, o sea, ya hubo una primera votación, la cual no llegó, ¿no?, a los 87 votos. Finalmente se presenta, ¿no?, una reconsideración para poder volver a votar, y ahorita nosotros estamos detrás de la Comisión de Constitución para ver las reformas más importantes, ¿no? Para que nosotros podamos irnos del Congreso, pero no irnos con las mismas condiciones, porque si no, para tal caso, entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, si no hacemos una reforma al sistema electoral, finalmente vamos a contar con otro Pedro Castillo, o quizás con alguien peor, o vamos a contar con nuevos congresistas que finalmente cambian las caras, pero otra vez vamos a seguir en el mismo conflicto social y político. Entonces, es por ello que nosotros sí apuntamos a reformas, y si en el caso dichas reformas no calzan con los plazos, no se dan, porque hay que hacer en todo caso adelanto de las legislaturas, ir rápidamente, entonces ahí nosotros vamos a tener que analizar muy bien si es que nosotros vamos a aprobar el hecho de votar a ciegas una segunda votación de adelanto de elecciones. Congresista, sugerencia, le doy una sugerencia. En este proceso de las reformas, ¿por qué no se coloca ahí en la reforma un perfil básico del político que queremos tener? Porque realmente, usted me disculpará, los últimos años la clase política, y esto lamentablemente pueden haber muy buenos elementos dentro del Congreso, pero también hay muy malos elementos, y cuando se toma una sentencia, mayormente se coge con todo lo malo, ¿no? Un perfil básico, por decir, que tenga no necesariamente doctorado, maestrías, ¿no? Por lo que hemos encontrado con muchas maestrías, muchos doctorados. Pedro Pablo Kuczynski está procesado, Alberto Fujimori está en la DIROES, Pedro Castillo tiene maestría en la César Vallejo, está en la DIROES también. Entonces, sino que tengan capacidad, que pasen una evaluación, y sobre todo, que los partidos políticos deben ser partidos reales, con una formación no mínimo de funcionamiento de 10 años, y que tengan planes estratégicos, ideológicos, doctrinarios, para poder entender quién es, de dónde proviene. Y en segundo lugar, si tiene su gente capacidad para entender a lo que se enfrenta. Estoy más que seguro que muchos de los congresistas que han llegado nuevos no entienden lo que es una moción de orden, ¿verdad? Han comenzado así desde Sí, cero. Pero tampoco sí, no significa de que gente vaya a avejentarse dentro del Congreso, como el caso de Vitocho García Belaúnde, que quería sacar hasta su jubilación parlamentaria. Entonces, buscándole eso, sería un perfil básico para tener una calidad de políticos excelentes. Y el otro, sobre el tema del desaforo. Ustedes han tenido el problema de los niños. Casi toda Acción Popular son niños. Era la guardería de Pedro Castillo.
Entonces, Ujú. y ya han demorado tanto en el desaforo, porque ojo, el maquinazo para desaforar es fácil. Recordemos el caso de Kenji Fujimori, para obtener el indulto de Alberto Fujimori. En menos de una semana ya estaba afuera. Entonces, ¿por qué no comenzar a trabajar en eso, en hacerlo de que ya sea una que ya esté institucionalizado? El congresista que se presta para este tipo de actos debe ser en menos de 48 horas fuera del Congreso y entregado a la justicia. Porque después sobre ese tema tengo otra pregunta para usted, pero quisiera saber su opinión al respecto. Sí, respecto a la calidad de la formación, ¿no? Ujú. De congresistas, de los mismos presidentes, sí, es lamentable todo lo que hemos podido ver y más allá de que puedas tener, como lo has manifestado, las mejores maestrías, eso no te garantiza tampoco ser el mejor político. Pero finalmente, sí, yo también estoy convencida que hay que tener un mínimo, ¿no? Por lo menos, de experiencia, tanto en el sector público o privado. Es una de las propuestas de las cuales están dentro de la bicameralidad, ¿no? Donde yo soy coautora de ese proyecto y hemos solicitado que eso tendría que ser como mínimo, ¿no? Para estar dentro o de diputados, senadores y el tema de presidentes aparte, pero finalmente siempre se agarran con el tema de discriminator, que es discriminatorio, que acá es una elección popular, el pueblo decidirá si es que quiere que esté una persona que no tenga conocimiento alguno de absolutamente nada, porque se sienten identificados, o si es que tiene que haber una persona que tenga algún tipo de experiencia. Es lamentable, pero esa es la realidad. Entonces, yo de mi parte puedo seguir luchando, que sí, que tienen que tener experiencia, incluso me iría más allá, me iría hasta el presidente de la República, pero va este tema de la mano, que es algo discriminatorio para la mayoría y a la final son reformas Sí, sí. que requieres una votación mínima, ¿no? De 87 votos. Congresista, Hay una aquí- viene aquí una sí, diga. pregunta un poco chocante tal vez. Congresista, usted ayer ha estado en el Congreso de la República, en su condición de dama, de mujer. ¿Usted qué opina, qué nos podría decir sobre este escandaloso y vergonzoso acto del Congreso de la República al no inhabilitarlo por 10 años al congresista violador, a Freddy Díaz? Es una vergüenza, es un escándalo de que este individuo, habiendo cometido el delito dentro del Congreso, dentro de las instalaciones del complejo legislativo, siga impune y que solamente se le aplique 120 días. Sí, es lamentable, incluso esta es una iniciativa que viene de Avanza País, ¿no? Presentado por Patricia Chirinos y finalmente, pues en las votaciones puedes ver quiénes se abstuvieron, quiénes no asistieron, quiénes votaron en contra, quiénes estuvieron a favor del desaforo de esta persona. Sí, es lamentable porque estamos hablando de un tema muy delicado, ¿no? Que es un tema sobre todo la violencia contra la mujer, pero finalmente también debo decir que una cosa es el juicio político y otra es ya la fiscalía que se encargue de investigar a fondo si efectivamente hubo violación o no, pero justamente como no, nosotros no podemos señalar si es que hubo violación o no, porque no nos compete, este informe recomendado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no hablaba de violación, sino hablaba justamente de las infracciones que habían sido incurridas dentro del Congreso, que estábamos hablando del insumo de alcohol y de haber incurrido en relaciones sexuales con una trabajadora del Congreso, ¿no? Que finalmente eso también es totalmente vergonzoso y desprestigiante para nuestra institución. Finalmente, casos como ese, conjuntamente con lo que estábamos hablando hace un momento de los niños, son más y más casos que lo único que hacen es manchar nuestra institución y llevarnos abajo, y ahí es donde uno dice, ah, por eso es que tenemos ese porcentaje de desaprobación del Congreso, ¿no?
Congresista, de verdad, el tiempo nos ha ganado y también tengo entendido que usted tiene una agenda muy recargada el día de hoy. Le agradezco en realidad esta oportunidad que nos da a los peruanos que vivimos fuera, porque el estar fuera geográficamente del Perú no significa que dejamos de ser peruanos. Así Por muchos de supuesto. nosotros cuando regresamos nos trata como si fuéramos extranjeros y quedamos en el limbo realmente, porque donde estamos radicando no pertenecemos acá, somos transitoriamente. Y poder tener a nuestra comunidad enterada de todos los acontecimientos y conversar con los mismos participantes o los protagonistas de los hechos, nos dan esa cercanía y sentirnos que seguimos siendo peruanos. Congresista, y un pedido, un último pedido que yo sé que no me lo va a negar. ¿Podría usted interceder por este programa y por la comunidad de los peruanos en el exterior a través de el presidente del Congreso de la República para que nos dé una pequeña entrevista? Porque sería muy placentero para todos poder escuchar al presidente del Congreso de la República, ver y conocer su pensamiento sobre muchas cuestiones que hay y muchas, por decir, la homologación de los sueldos, de las pensiones entre Perú y Japón, cosa que Brasil ya lo ha hecho. Y eso sí lo podría impulsar desde la presidencia de la República, de la presidencia del Congreso de la República, ¿no? El general William. Sí, me comprometo con ustedes en tener una conversación con nuestro presidente del Congreso. Eh, yo estoy totalmente segura que él no se negaría a a una entrevista y sobre todo si estamos hablando de peruanos en el extranjero. Eh, Solamente es un tema de cuadrar su agenda, que la verdad es bastante apretada, pero el día jueves tenemos pleno, ahí voy a conversar con él y le diré sobre esta entrevista, la cual creo que es muy importante, ¿no? Para que todos los peruanos en Japón estén enterados de nuestra realidad y también, como usted lo manifiesta, ver beneficios para todos ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, congresista, y esperamos una próxima oportunidad y siempre vamos a estar en contacto con usted para ver qué está sucediendo en el Congreso y qué proyectos tiene o qué investigaciones está realizando. Por ahí que se anima y comienza a hacerle un seguimiento a lo que está pasando por aquí en Japón, que sería formidable, e incluso tenemos un caso que vamos a consultarle con usted más adelante. Muchísimas gracias, Ok, congresista, y estamos a su disposición también. muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Fundación para el Desarrollo Humano. José Arturo Medina Silva y equipo. En la difusión Iván Ramírez en La Boca del Lobo, Japón.